Bueno, comenzamos. El ejercicio que el profesor planteó era un triángulo de esta forma. Aquí nos ponía una altura Y. Aquí colocaba un ángulo de 35 grados. Aquí colocó un ángulo de 65 grados. Aquí era H1. Aquí H2. De este lado era X1 y este lado era X2. Y nos decía que este triángulo en la base era de 100 unidades completo. Ahora, vamos a plantear las cosas que podemos deducir o las fórmulas que podemos deducir de estos datos. La primera va a ser que x1, que esta es la más sencilla, más x2 más x2 va a ser igual a 100, que es lo que me dice este dato de acá abajo. Aquí podríamos plantear seno de 65 grados, pero no vamos a lograr relacionarlo con nada. En cambio, como sabemos que x1 más x2 es igual a 100, ahí ya tenemos un dato, tenemos un número. De h1 y de h2 no tenemos ningún dato. Entonces trabajar con seno y dividir entre la hipotenusa, que no sabemos nada, va a ser más complicado. Entonces la que nos relaciona los catetos es la tangente, que relaciona el cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, estos dos triángulos tienen como común el lado Y. Este triángulo, el cateto opuesto es Y, y este triángulo, el cateto opuesto es Y. Entonces, por ahí es el camino para poder resolver el ejercicio. La segunda fórmula que vamos a plantear entonces va a ser tangente de 65, que si se supone que vamos a trabajar con la tangente de este triángulo, entonces va a ser cateto opuesto, que es Y, entre el cateto adyacente, que es x1. Ahí ya planteamos la segunda fórmula. Y la tercera va a ser el de este lado, que es tangente de 35 grados es igual a Y, que es el cateto opuesto, y x2, que es el cateto adyacente. Ahí ya tenemos tres fórmulas que tienen en común a Y, tienen en común x1 y x2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar Y en ambas fórmulas. En esta fórmula 2 y en esta fórmula 3 despejamos Y. ¿Por qué vamos a despejar Y? Porque, como les dije, Y es el lado común entre ambos triángulos que se forman. Entonces las vamos a despejar para luego igualar esas dos fórmulas. Aquí hacemos el despeje de esta, que sería, si x1 está dividiendo, lo vamos a pasar hacia este lado, x1, a multiplicar por tangente de 65 grados. Va a ser igual a Y. Igual vamos a hacer con este. Perdón, puse x cuadrado. Es x2. x2 está dividiendo acá. Lo vamos a pasar a multiplicar hacia el otro lado. Y colocamos tangente de 35 grados. En este estamos trabajando con la tangente de 35 grados. Va a ser igual a Y, que fue lo que me quedó de este lado. ¿Qué sucede? Como Y es este lado, obviamente este resultado de aquí y este resultado de aquí tienen que darme igual, porque esa Y es la misma para ambos triángulos. Entonces estos dos resultados tienen que darme igual, por lo que yo puedo decir
que x1 por tangente de 65 grados, ¿verdad? Es igual, porque me dice que y es igual a esto y que y es igual a esto. Por lo tanto, esos dos resultados me tienen que dar iguales. Me tienen que dar un número igual. Entonces x2 es igual a tangente de 35 grados. Yo puedo igualarlos. Me olvido de la y igualo estas dos cosas. Digo que esto es igual a esto. Y ahí ya relacioné las dos fórmulas. ¿Qué me falta aquí para poder sacar un resultado que me están pidiendo? Porque de este ejercicio me están pidiendo que busque cuánto vale x1, cuánto vale x2, cuánto vale y, cuánto vale h1 y cuánto vale h2. Hallar. Por lo que aquí tengo x1 y aquí tengo x2. Obviamente no puedo despejar a una, porque si despejo a una, entonces me queda otra incógnita. Necesito que solamente esta expresión esté en valor, esté en representación de una sola incógnita, ya sea de x1 o de x2. Para esto me voy a ayudar con esta fórmula que está aquí. De aquí puedo despejar alguna de las dos. Vamos a despejar x1. x1, si paso el x2 hacia allá restando, me va a quedar que x1 es igual a 100 menos x2. Entonces x1 vale esto, que es lógico porque x1 va a ser el mismo 100 y restando el x2, el lado x2. Y esto lo sustituyo aquí. Si x1 vale esto, entonces meto esto acá. Y así toda esta expresión de aquí me va a quedar en función de x2. Y lo hacemos así entonces. Ya que x1 es igual a 100 menos x2, lo pongo aquí. 100, yo cierro entre paréntesis, menos x2 es igual a x1. Entonces me queda multiplicado por tangente de 65 grados, que es igual a x2 por tangente de 35 grados. Ahora ven, toda esa fórmula, toda esa expresión me quedó en función de x2. Ahora sí puedo agarrar, terminar de resolver y despejar x2. Yo les recomiendo que no saquen esta cuenta de cuántos son las tangentes hasta que hayan despejado x2. ¿Cómo despejan? Aquí hacen distributivas. Hacemos distributiva. Entonces me va a quedar 100 por la tangente de 65 grados menos x2 por la tangente de 65 grados. Y esto va a ser igual a x2 por tangente de 35 grados. ¿Qué hago aquí? Coloco las variables, esta y esta las coloco del mismo lado para poder despejarlas. Entonces esto me va a quedar aquí 100 por tangente de 65 grados igual a x2 por tangente de... Bueno, si esto está aquí restando, hacia aquel lado va a pasar sumando, por lo que me va a quedar así. Tangente de 65 grados más x2 por tangente de 35 grados. ¿Qué hacemos de este lado? Tenemos factor común x2, podemos sacarlo como factor común. Entonces me va a quedar 100 por tangente de 65 grados es igual a x2, que lo sacamos de factor común, y me queda que
tangente de 65 grados más tangente de 35 grados. Aquí vamos a ponerle corchete mejor. Ahora sacamos el factor común, repito, sacamos factor común x cuadrado, me queda aquí afuera y solo quedan las tangentes dentro. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora ya puedo terminar de despejar x2 si toda esta expresión que está aquí multiplicándose la paso hacia allá dividiendo. Entonces me va a quedar que 100 tangente de 65 grados entre tangente de 65 grados más tangente de 35 grados. Esto va a ser igual a x2. Me quedó del lado derecho, pero no importa. Esto simplemente lo podemos voltear. O no importa, aquí mismo pueden hacer los cálculos y tiene que darles el valor de x2. Vamos a hacer los cálculos ahora. Recuerden, cuando van a sacar este cálculo de tangente de 65, tangente de 35, tienen que tener la calculadora en radianes, si no, no le va a dar el resultado necesario para que el ejercicio dé bien. Tienen dos formas de hacerlo: con la calculadora lo pasan a radianes, o como les enseñé la conversión de que este ángulo lo dividen entre 180 y lo multiplican por pi. Eso es radianes. Si eso lo meten en la calculadora sin necesidad de poner la calculadora en radianes, ponen la tangente de pi tercio, tiene que darle el número exacto sin necesidad de cambiar las radianes. Pero para que sea más fácil, pone su calculadora en radianes y ponen tangente de 65 grados y les da el número exacto. Ok, pasamos aquí a sacar las cuentas. Me va a decir que 100 por tangente de 65 grados, que es 2,1442. Abajo entonces tendría tangente de 65 grados, que es 2,142, más tangente de 35 grados, que es 0,6999. Esa es la tangente de 35 grados. Y esto es igual a x2. Aquí sacamos estas cuentas y eso al final, esta cuenta al final me va a dar, después que multiplican 100 por esto aquí, todo eso me da 75,372 igual a x2. Este es el valor de x2. Ya después que obtienen el valor de x2, obtener x1 es fácil porque van a usar esta fórmula, esta que despejaron acá. X1, ¿verdad?, va a ser igual a 100 menos x2, que es 75,372. Esto me va a dar un total de 100 menos 75,372
Esto me da 24,628. Y este es el resultado de x1. Ya tienen el resultado de x1. Ya tienen el resultado de y. Perdón, de x1, de x2. Falta el de y, el de h y el de h2. ¿Cómo obtienen el de y? Pueden obtenerlo con estas mismas que tienen acá. Con una de estas. Las dos le van a dar el mismo resultado. Si ponen x1 por tangente de 65 grados, que ya todos esos números lo tienen, es igual a y. Entonces x1 ya ustedes saben que es 24,628. 24,628. Y tangente de 65 ya ustedes saben que es 2,42, que es este que está acá. Y eso es igual a y. Si sacan esa cuenta, por 2,42 les da que y, la voy a voltear, y es igual a 52,75. Y ya casi está. Ya tienen y, ¿verdad? Ya tienen x2, ya tienen x1. ¿Qué faltan las hipotenusas? ¿Cómo sacan las hipotenusas? Con teorema de Pitágoras. Pueden hacerlo con teorema de Pitágoras, pueden hacerlo con las fórmulas del seno, que también llevan la hipotenusa y la despejan, como ustedes quieran. El ejercicio lo voy a dejar hasta aquí, que es como ya ahí tienen el camino totalmente hecho. Solamente falta hipotenusa 1 e hipotenusa 2. Hipotenusa 2 lo van a sacar con y con x2, y hipotenusa 1 lo van a sacar con y con x1. Y así lo terminan de hacer ustedes. Algo rápido que les quería mostrar. Si se fijan, el ejemplo del ejercicio es así la forma del triángulo. Pero si le ponemos un poquito de lógica, si este ángulo 35 se supone que es más agudo, es más pequeño que este ángulo que es más grande, entonces realmente la fórmula de este triángulo es así. Ya que este ángulo 35 corresponde más a esta punta que es más aguda, y ese ángulo de 60 es más abierto, es de este lado. Entonces realmente, si se ponen a ver, x1 me dio, que es más pequeño, me dio 24 unidades, y x2 me dio 75 unidades, por ende x2 es más grande que x1. Entonces esos son los análisis que pueden hacer observando los resultados, que realmente la forma del triángulo real es así, no como está en el ejercicio. Esto no importa, esto no quiere decir que esté malo, es una forma genérica de representar el ejercicio, pero cuando ustedes hacen los cálculos descubren que la forma exacta es así.